buenas noches a todos. Hoy, dentro de nuestro ciclo de conferencias denominado Retos y experiencias desde la voz de los expertos, nos acompaña el abogado César Augusto Cruz. Él es abogado especialista en Derecho Comercial y Legislación Financiera de la Universidad de Caldas, candidato a magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, operador de insolvencia de la Cámara de Comercio de Pereira, especializado para la estructuración de acuerdos de organización empresarial de la Ley 1016 del 2006 ante la Superintendencia de Sociedades y de insolvencia de persona natural no comerciante. Él nos acompaña desde la ciudad de Pereira y pues realmente le damos una bienvenida. Muchísimas gracias, doctor César, por aceptar esta invitación del convenio USTE y CONTEC, los programas de maestría en calidad y gestión integral, la especialización en dirección y gestión de la calidad de ACOPI y de Pacto Global Red Colombia, que nos unimos pues, en pro de llevar diferentes temas, diferentes temáticas y herramientas también a quienes, a los industriales, a las personas que efectivamente y a esas empresas que a veces no saben qué camino coger y a veces tenemos diferentes temáticas que pueden aclararles ese camino. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias nuevamente y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, doctor Harold, muchas gracias a COPI, a Pacto Global, a la Universidad Santo Tomás por esta invitación que me ha hecho y a todos los intervinientes de esta conferencia, pues muchas gracias por su participación. Pues quiero empezar partiendo sobre la existencia de unas variables que realmente sustentan el éxito de una compañía y las podemos agrupar, digamos que en dos principalmente: la maximización de la rentabilidad y la optimización de la liquidez y la solvencia. Estas dos variables, gestionar estas dos variables como tal, son como el objetivo principal y siempre se han enmarcado como el objetivo principal de la administración financiera. ¿Con el propósito de qué? De conseguir y obtener valor para los propietarios de las empresas, para los accionistas de las empresas como tal. La optimización de la liquidez y de la solvencia hace referencia, por lo tanto, al requerimiento de esos recursos necesarios con el fin de apalancar, de sostener y dar cumplimiento a los compromisos contractuales adquiridos y a los pasivos adquiridos en desarrollo de ese objeto social. Por lo tanto, la reestructuración de los pasivos de una empresa hace parte como tal de esa estructura fundamental con el fin de llevar a cabo y de tener esa solidez y esa liquidez necesaria con el propósito de salvar y salvaguardar los intereses de la compañía, de los accionistas y principalmente también de los acreedores que depositaron la confianza en la empresa, en ese comerciante, en el momento del otorgamiento de los créditos como tal. En Colombia, cuando se ha identificado que una compañía presenta una situación de insolvencia y de liquidez, hay dos escenarios o dos procedimientos que se debe seguir y que se encuentran reglamentados actualmente en Colombia. Y podemos ver, el primero de ellos es la reorganización empresarial, que es el tema que hoy nos ocupa, pero también existe la liquidación obligatoria. Acerca de la liquidación obligatoria, pues no me voy a extender en el tema, solo es como para mencionarlo y dejarlo en el tintero. Realmente la situación de extinción como tal de la sociedad, muerte de la sociedad, ya sea por cualquiera de las causales de disolución que contempla el Código de Comercio en el artículo 218, o por pérdidas en el patrimonio que reduzcan por debajo del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, y por lo tanto, pues se ve en una situación de liquidación. Pero como pues en esta charla y en esta conferencia nos compete hablar sobre el tema de reorganización empresarial, pues vamos a verlo en sus generalidades para que ustedes tengan un esquema, para que puedan comprender un poco acerca del proceso y que tengan y de pronto que puedan acceder a alguno de estos trámites y beneficios que contempla la norma para salvaguardar los intereses de la compañía que usted actualmente representa o que hace parte o que también tiene capital dentro de la misma. El proceso de reorganización empresarial se encuentra especialmente regulado por la Ley 1116 del 2006. Existen también otros decretos reglamentarios, eso dependiendo del procedimiento que también se vaya a adelantar,
pero especialmente la generalidad del proceso se encuentra regulada en la Ley 1116 del 2006. Es un régimen recuperatorio empresarial, cuyo objetivo principalmente es proteger el crédito. No también se protege como tal la empresa, pero la ley también tiene como principal objetivo proteger a esos acreedores que han depositado la confianza en la empresa para poder, digamos, desembolsarle los dineros, haberle facilitado los recursos para la consecución de su objeto social. También tiene como segundo objetivo la recuperación y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, indispensable para el desarrollo de la economía de todo país y realmente es fuente primaria de los recursos necesarios para las familias colombianas y por lo tanto la ley protege el empleo a través de estos procesos de reorganización. Y otro objetivo principal es la normalización de las empresas viables. Sobre esto es muy importante tener en cuenta que en muchas ocasiones no existe la viabilidad de la empresa para continuar. Y muchas veces cuando el empresario quiere seguir adelante con la ejecución o con el desarrollo de su proyecto social, realmente la empresa no es viable y puede ser inclusive peor aún la cura que la enfermedad, acogerse a un régimen de insolvencia empresarial cuando la sociedad realmente no es viable para acceder al trámite de reorganización. Eso es una situación que debe analizarse siempre que se quiera adentrarse en un proceso de reorganización empresarial, la viabilidad de la empresa. Entonces, ¿quiénes pueden acogerse en este trámite? Las personas naturales comerciantes. Son aquellas también comerciantes que no son sociedades comerciales inscritas o no son una sociedad por acciones simplificada, ni una sociedad anónima, ni una sociedad limitada, sino que son comerciantes que se encuentran actualmente inscritos en Cámara de Comercio y que ejercen algunas de las actividades contempladas en el artículo 23 del Código de Comercio como actividad comercial. También se pueden acoger a este tipo de procedimientos las personas jurídicas no exentas con operaciones permanentes en Colombia, entiéndase por personas jurídicas a las sociedades comerciales que ya mencioné anteriormente, y se pueden acoger las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en Colombia, que tengan también, se encuentren registradas también en Cámara de Comercio y se encuentren operando y ejerciendo operatividad en el territorio colombiano. Existen unas empresas o sociedades o entidades que se encuentran excluidas del régimen de recuperatorio o régimen de insolvencia o régimen concursal colombiano. Y podemos encontrar las entidades prestadoras de servicios de salud, tales como las EPS y las IPS. Realmente la Superintendencia de Salud actualmente solo contempla un régimen liquidatorio para EPS y IPS, entonces por lo tanto se encuentran excluidas por disposición del artículo 3º de la ley 1116. También se encuentran excluidas las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera y o de Economía Solidaria. Aquellas entidades financieras, ellas tienen un régimen especial, y las de Economía Solidaria, las que prestan servicios de ahorro y crédito. Las sociedades de capital público también se encuentran excluidas. Las empresas de servicios públicos domiciliarias también tienen un régimen especial aparte de la ley 1116 y se encuentran excluidas las personas naturales no comerciantes. En el año 2012, con la incorporación y la expedición del nuevo Código General del Proceso, se introdujo el régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes para todas esas personas que no, obviamente, y perdón la redundancia, no son comerciantes, no se encuentran inscritas en Cámara de Comercio, que tampoco sean controlantes de sociedades comerciales. ¿Qué quiere decir controlantes? Que no tengan más del 50% de la composición accionaria dentro de la sociedad y por lo tanto la ley, a las personas que tienen ese mayor porcentaje, pues les da condición de controlante dentro de las sociedades comerciales en calidad de accionistas. Y tienen por lo tanto entonces un régimen especial a través de por medio de la ley 1564, artículo 531 en adelante, y por lo tanto están excluidas del régimen de reorganización empresarial. ¿Qué requisitos se deben contemplar para yo poder entrar a un trámite de insolvencia o de reorganización empresarial? Existen dos fundamentales. La cesación de pagos. La cesación de pagos es cuando la empresa presenta un incumplimiento por más de 90 días de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores. Ese incumplimiento de esos 90 días
tiene que representar por lo menos el 10% del pasivo general que tiene la empresa representado o reflejado en los estados financieros. Ejemplo, si la empresa debe 100 millones de pesos, pues ese 10% tiene que deberse un 10% de ese pasivo con vencimiento por más de 90 días. También hay cesación de pagos cuando una empresa o una sociedad comercial o un comerciante tenga por lo menos 2 demandas de ejecución presentadas por 2 o más acreedores. Normalmente, cuando una empresa entra en reorganización empresarial, está pasando por esta situación. Siempre, casi la mayoría de veces, encontramos que cumples el requisito de cesación de pagos. En cambio, el otro requisito, que es la incapacidad de pago eminente, pues entiende que la sociedad en estos momentos se encuentra al día con todas sus obligaciones, pero existen algunas razones internas o externas de la compañía que van a imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones contrarias con sus acreedores. Entonces, yo podría, ejemplo, tener un contrato de suministro o un contrato con X o Y proveedor o un contrato en el extranjero, pero por motivo de la pandemia o por motivo de un incumplimiento, una ruptura contractual, este contrato terminó. Y de ahí derivaban los recursos para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, ese requisito hace referencia a esa incapacidad de pago inminente que por circunstancias internas o externas se pueden presentar en una compañía para llegar a incumplir esas obligaciones con sus acreedores. Existen también otros requisitos adicionales que se deben tener en cuenta para que la empresa pueda acogerse a un régimen de insolvencia o de reorganización empresarial. Uno de ellos es llevar la contabilidad regular de sus negocios. Tiene que, toda empresa, todo comerciante debe llevar la contabilidad regular acogiéndose a la nueva normatividad de las NIF. Hoy en día ya todas las empresas y los comerciantes deben llevar la contabilidad bajo las NIF. También se deben presentar los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 ejercicios contables con sus notas respectivas. ¿Qué son los últimos 3 ejercicios? Voy a dar un ejemplo. La empresa va a entrar en reorganización hoy 19 de mayo del 2020. Pues tengo que presentar los estados financieros del año 2019, 2018 y 2017 con sus respectivas notas. De igual forma, tengo que presentar los 5 estados financieros básicos con corte al último día calendario inmediatamente anterior a la solicitud. Ejemplo, voy a entrar en reorganización el 19 de mayo del 2020. Tengo que presentar los 5 estados financieros con corte al 30 de abril del 2020 con sus respectivas notas contables. También debo de presentar un estado del inventario de activos y pasivos de la sociedad. Activos comprenden de la totalidad, tanto inventarios, mercancías, producto terminado, materia prima, cuentas por cobrar, bienes inmuebles, propiedad, planta de equipo, todo el inventario de activos. Y también el inventario de los pasivos, puesto que son los pasivos que entran dentro del acuerdo de reorganización para celebrar, digamos, que las nuevas estipulaciones contractuales con respecto al pago. Tengo que presentar una memoria explicativa de las causas de la insolvencia, los motivos por el cual yo entro en reorganización, por qué estoy en cesación de pagos, con el fin de que sea el sustento jurídico para acoger el régimen como tal. Un flujo de caja para atender el pago de mis obligaciones. Se debe proyectar, con base en los estados financieros, un flujo de caja de cómo yo voy a atender las obligaciones de aquí en adelante, tanto las obligaciones dentro del acuerdo de reorganización como las obligaciones causadas a posterioridad, las denominadas gastos de administración. Tengo que presentar un plan de negocios de reorganización. Un plan de negocios comprende como tal tanto la estructuración financiera como la estructuración organizacional de la compañía. Pues ahí se va a contemplar absolutamente todas las medidas que se van a adoptar con el fin de recuperar la empresa, con el fin de tomar las políticas necesarias de recuperación en el giro ordinario de los negocios de la compañía. Debo de presentar también un proyecto de calificación y grabación de acreencias. Esto es un documento mediante el cual yo clasifico los acreedores en el orden de prelación de pagos. El Código Civil estableció a partir del artículo 2495 5 categorías de acreedores, dentro de las cuales encontramos, voy a hablar en generalidad
porque pues los artículos comprenden otros ítems, digamos que de relación o de obligaciones a las que debo yo cumplir. Pero lo que normalmente vemos en los acuerdos de organización son estas clases de acreedores. En primera clase encontramos a las acreencias laborales y las entidades públicas o las deudas fiscales, como la DIAN, los impuestos por municipio. Bueno, en segunda clase tenemos a los acreedores prendarios. En tercera clase encontramos los acreedores hipotecarios. En cuarta categoría encontramos a todos los proveedores. Y en quinta clase encontramos a todos los demás acreedores externos que no gozan de ninguna garantía, sino que son acreedores que tienen respaldo de sus obligaciones a través de títulos, valores, pero que no gozan de ninguna garantía. Y también debo presentar un proyecto de distribución de derechos de voto o proyecto de votos por cada acreedor. Y esto es muy importante en el sentido de que en el acuerdo de organización, cuando yo quiero acogerme a este procedimiento, pues es un concurso de acreedores, es convocar a todos mis acreedores, a pluralidad de acreedores, y pues todos tienen decisión, voz y voto dentro del acuerdo, dependiendo del monto de su obligación. Entonces, el artículo 24 de la ley 1116 estableció de que por cada peso que yo deba, eso representa un voto dentro del acuerdo. Entonces, si yo le debo a un acreedor, empresa, yo le debo 10 millones de pesos, pues ese acreedor tendrá 10 millones de votos. Pero si a otra entidad financiera le debo 100 millones de pesos, pues esa entidad financiera tendrá 100 millones de votos. Por obvias razones, el que más votos tenga o plata tenga representada en el capital, porque hago un paréntesis aquí, los votos se calculan con relación al capital de la obligación, sin tener en cuenta los intereses, ni las sanciones, ni multas, ni otros conceptos de las obligaciones, simplemente por el valor del capital. Entonces, obviamente, el que tenga mayor capital adeudado dentro del acuerdo, pues tendrá mayor participación dentro de la votación, dentro del acuerdo de reorganización. ¿Quién es competente entonces para conocer de los procesos de reorganización? La Superintendencia de Sociedades, por regla general, de los procesos de reorganización de las sociedades comerciales, y también conocen a prevención los jueces civiles del circuito. Los jueces civiles del circuito por lo general conocen de los procesos de reorganización de las personas naturales comerciantes. Cuando se trate de una sociedad comercial, necesariamente tiene que acudirse a la Superintendencia de Sociedades. Eso dependiendo del domicilio del deudor. En Colombia existe Superintendencia de Sociedades, que la principal es que se encuentra ubicada en Bogotá, pero existen unas intendencias, digamos que regadas en todo el territorio colombiano. Tenemos 6 intendencias, una en Barranquilla, otra en Bucaramanga, otra en Cali, otra en Cartagena, otra en Manizales y otra en Medellín. Entonces, dependiendo del domicilio donde se encuentre ubicado el domicilio principal de la sociedad, pues tendrá que acudirse a alguna de estas intendencias para poder acogerse al régimen de reorganización empresarial. ¿Qué beneficios trae el proceso o el beneficio que tiene la sociedad o el estudiante al acogerse a un proceso de reorganización empresarial? Con el auto de apertura, cuando yo presento ya toda la información, toda la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Sociedades entra en un análisis de la información y, llegado el caso, pues hará recomendaciones, observaciones frente a la solicitud y los documentos presentados, requerirá a la sociedad comerciante para que haga los ajustes necesarios en un término establecido por la ley, pero una vez pues ya se cumpla con todos los requisitos, emite un auto de apertura del proceso de reorganización. Con ese auto de apertura se surten unos efectos especiales. Primero, se suspenden los procesos ejecutivos y de restitución que hayan instaurado esos acreedores. Esto es muy importante porque en la mayoría de veces cuando una empresa entra en reorganización empresarial, pues ya tiene medidas cautelares practicadas o ya han iniciado esos acreedores procesos ejecutivos en contra de la empresa, de la compañía, y se encuentran pendientes del trámite de medidas cautelares de embargo y secuestro sobre las cuentas corrientes o cuentas de ahorros de la sociedad, o sobre el establecimiento de comercio, o sobre inmuebles, o sobre todos los activos de la sociedad como tal. Eso dependiendo obviamente del proceso, de la actividad del proceso, pues la sociedad puede verse abocada a esto.
Y los procesos de restitución, pues siempre por lo general se da es cuando se entra en mora en el pago de los cánones de arrendamiento, tratándose de arrendamiento de los locales comerciales, o también puede acudirse a la figura por parte de los acreedores cuando tenemos un leasing financiero con la restitución de bien inmueble amparados en la ley 1676 de 2003, la ley de garantías mobiliarias. Entonces se presenta la ejecución inmediata de esa garantía y pues por obvias razones podemos perder ese activo o los derechos representados en ese leasing. No se pueden tampoco iniciar nuevos procesos. Con el auto de apertura se da el efecto inmediato de que ningún acreedor que no haya demandado, pues vaya a presentar el respectivo proceso, porque automáticamente, en caso de que se presente, yo con el auto de apertura le solicito al juez que suspenda ese proceso o que no le dé trámite como tal a la solicitud del proceso ejecutivo. También dentro del proceso en su trámite podrá solicitarse al juez del concurso el levantamiento de las medidas cautelares. Muy importante porque, como lo manifestaba anteriormente, existen situaciones ya la empresa cuando entró en reorganización y pues ya tenía medidas cautelares o medidas de embargo, más que todo, sobre las cuentas de la sociedad. Entonces yo puedo solicitarle dentro del proceso el levantamiento de esas medidas cautelares con el fin de que la empresa pueda tener un respiro, pueda tener un alivio financiero y pueda seguir ejecutando los contratos y las operaciones que normalmente realiza. Podrán obviamente acordarse en periodos de gracia con respecto al pago de esas obligaciones. Eso depende también de la estructuración del acuerdo que se haga. Eso es, digamos que de la habilidad y la estructuración que se tenga dentro de la negociación del acuerdo. Se podrán acordar también reducción de tasas de interés. Y cuando se confirme el acuerdo o se valide el acuerdo, dependiendo de la figura jurídica aplicable, se ordenará el efecto inmediato con el auto de confirmación o validación del acuerdo, es que se levantarán inmediatamente todas las medidas cautelares que se encuentran practicadas dentro de los diferentes procesos o las medidas de embargo sobre los bienes, sobre los establecimientos de comercio. Ese es un efecto que contempla el artículo 36 de la ley 1116. Existen también unos beneficios tributarios que contemplan la norma, se los voy a leer, aquí los tenemos en la presentación, y es que las empresas que entren en un proceso de reorganización y lo confirmen, no estarán sometidas a renta presuntiva por los 3 primeros años, esto cuenta a partir de la confirmación del acuerdo. Tampoco también tendrán derecho de solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta practicado desde el mes calendario siguiente a la confirmación. Y aquí abro otro tema importante y de mucha actualidad, y es los beneficios que trajo el decreto 560 del 2020. Este decreto fue expedido el pasado 15 de abril de este año, con ocasión a la pandemia, con el fin de mitigar el impacto que ha ocasionado toda esta situación en el gremio empresarial, a los comerciantes, a las sociedades comerciales y al cierre pues intempestivo que se realizó con ocasión y que todavía nos encontramos con el tema de la cuarentena. Entonces, las sociedades que se encuentren o que inicien procesos de reorganización o se encuentren ejecutándolo, no estarán sometidas a retención o autorretención de la fuente a título de impuestos sobre la renta hasta el 31 de diciembre del 2020. Tampoco están exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del Estatuto Tributario por el año grabable de 2020, y las empresas estarán también sometidas a retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta sobre las ventas IVA por el 50% hasta el 31 de diciembre del 2020. Dicha retención será practicada por todos los agentes retenedores que adquirieron los bienes o servicios de estas empresas. Y por último, como otro beneficio tributario, las empresas no estarán obligadas a liquidar renta presuntiva por el año 2020. Eso es con respecto a los beneficios tributarios que contempla tanto la ley 1116 como el actual decreto 560 del 2020. A propósito del decreto 560, como lo dije, este decreto se reglamentó con el fin de ayudar, de alivianar, de poder solventar un poquito la situación que presentan actualmente los empresarios por el COVID-19. Y en este decreto, el gobierno reglamentó ciertos beneficios para todos aquellos comerciantes que van a entrar en proceso de reorganización.
porque preveemos de que se viene realmente una avalancha de procesos de insolvencia y recuperación empresarial. Entonces, este decreto reglamentó, voy a hablar ampliamente sobre él, o más bien a rasgos, a modo somero, con el fin de que ustedes tengan de pronto un bagaje importante sobre el tema. El decreto permitió una flexibilización para el acceso expedito a los mecanismos de reorganización. ¿Y eso en qué consiste? Por general, cuando entramos en un proceso de reorganización, pues hay que presentar los estados financieros, toda la información contable, el flujo de caja proyectado, los requisitos que vimos anteriormente. Normalmente la superintendencia, al momento de presentar la solicitud, pues hace una revisión exhaustiva de esa información. Si efectivamente los estados financieros son reales, son fidedignos, que la información corresponda a la real, que efectivamente se lleve la contabilidad regular, que efectivamente se cuente con todos los documentos necesarios y en orden con el fin de que la empresa pueda entrar y digamos, analizar la viabilidad también de la sociedad. Pero a través de este decreto, pues permitió y ordenó al juez de concurso de que la superintendencia, en esa revisión exhaustiva, y abro acá un paréntesis, por lo general la superintendencia puede demorarse entre 3 a 4 meses revisando y haciendo la auditoría contable de la información presentada por la compañía. Entonces, pues eso es un término que realmente en estos momentos de crisis, pues afecta mucho más el acceso al proceso de organización. Entonces, en el decreto se permitió que el juez de concurso no haría la revisión exhaustiva de esa información, ni iba a hacer auditoría como tal minuciosa de la documentación, sino que simplemente pues iba a dar fe o iba a darle credibilidad a la firma de los contadores y a la información presentada por la empresa y los revisores fiscales. Es muy importante eso porque uno de los impedimentos que tiene entrar en un proceso de reorganización es que por lo general las empresas son muy desordenadas con la contabilidad y no tienen todo al día. Entonces, con este decreto, digamos que nos permite un poquito no estar, digamos que tan ajustados, pero tener más flexibilización en la entrada al proceso de reorganización. Eso no quiere decir de que tengamos que vayamos a presentar la contabilidad de manera desordenada, no, hay que presentarla, pero sabemos de que el juez de concurso no se va a demorar 3, 4 meses en la revisión de esa información. También tiene como beneficio la flexibilización en el pago de pequeños acreedores. Y en ello quiero, digamos que, explicarles lo siguiente. Cuando yo en proceso de reorganización y yo presento la solicitud a la Superintendencia de Sociedades para su admisión, se dan unos efectos y es la cesación de los pagos a todos mis acreedores. Además de que yo no podría, eso en virtud del artículo 17 de la ley 16, yo no podría hacer pagos, arreglos, compensaciones, otorgar garantías a ninguno de mis acreedores porque pues estaría yo violando el derecho a la igualdad que tienen todos los acreedores en el acuerdo. Entonces, este decreto permitió que dentro de la negociación del acuerdo de reorganización yo pueda hacer pagos a acreedores laborales o a creencias laborales y a proveedores, siempre y cuando ese pago no supere el 5% de la totalidad del pasivo. Y esto es muy importante, por lo siguiente, cuando uno normalmente o cuando la empresa entra en reorganización y en virtud de esa cesación de pagos, tienen ciertos proveedores que son estratégicos en el giro ordinario, digamos que del desarrollo de la operación y que son necesarios con el fin de seguir produciendo, de seguir fabricando. Entonces, cuando usted lo notificaba de un acuerdo de reorganización, pues inmediatamente dejaban de suministrarle a usted la materia prima, los insumos y pues por lo tanto se le paraba la operatividad hasta que pues entra una negociación y bueno. Pero en virtud de esta posibilidad reglamentada en este decreto, pues yo puedo pagarle a esos acreedores estratégicos, esos acreedores que para mí son importantes en el desarrollo de la operatividad, con el fin de que no se suspenda la operación comercial de la sociedad que entra en reorganización. Es muy importante. Siempre y cuando esos pagos no pueden representar, o sea, no pueden ser superiores al 5% de la totalidad del pasivo. También el decreto contempla la posibilidad
de que yo pueda vender activos fijos no afectos a la operación o al giro ordinario del negocio. Por efectos del mismo artículo 17, como les comentaba, pues era imposible de que yo con los bienes de la sociedad o del comerciante, pues una vez admitido en un proceso de organización, pues entrara a vender los activos. Porque por lo general, una compañía que haga eso, pues se entiende de que se está desmantelando con el fin de defraudar a los acreedores y después provocar una liquidación judicial. Pero realmente existen bienes que no son, digamos, afectos a la operación o al giro ordinario. Ejemplo, yo podría, en este caso, la sociedad podría tener varios inmuebles, uno donde se encuentra desarrollando la actividad comercial o tiene, digamos, el local comercial abierto al público, pero también podría tener un lote que fue aportado, un aporte en especie que hizo un accionista al momento de su constitución y hace parte de los activos de la sociedad. Yo no podría, en este caso, digamos, vender el local comercial y solicitar, hacer la venta de ese local porque pues es afecto a el giro ordinario de la operación como tal. Es un bien necesario, pero el lote de terreno sí lo puedo vender. Antes, si yo quería, antes de la expedición de este acuerdo, en un proceso de organización, si yo quería vender un activo, pues necesariamente tenía que pedir autorización al juez del concurso con el fin de que autorizara esa venta dependiendo la necesariedad, la utilidad y el propósito con el cual se pueda vender ese activo. Aquí con el decreto no necesitamos la autorización del juez del concurso, pero sí tiene que destinarse al pago de acreencias laborales y de proveedores. También con el decreto 560, pues estableció la posibilidad de la obtención de créditos para el desarrollo del giro ordinario o del giro de los negocios. Cuando yo entraba a un proceso de reorganización, en virtud del mismo artículo 17, pues yo no podría adquirir nuevos créditos, puesto que primero, pues nadie le iba a prestar. Cuando ustedes notificaran, cuando usted notifica un proceso, da el aviso del proceso de organización, pues obviamente las entidades financieras inmediatamente cierran el abanico de posibilidad de poderles prestar nuevos créditos o todos los créditos. Entonces, con el decreto dio esa posibilidad de que los bancos y las entidades financieras puedan prestarles en la negociación del acuerdo y en la ejecución del acuerdo. ¿Por qué? Porque en el caso que le suministren esos recursos frescos, no van a ser parte dentro del acuerdo o de las acreencias del acuerdo como tal, sino que van a ser tenidos como gastos de administración. Y hago un paréntesis acá. Los gastos de administración son aquellos causados con posterioridad a la admisión del proceso de reorganización. En el proceso de reorganización, yo tengo relacionado todas las obligaciones hasta cierto corte. Por eso los estados financieros a corte del último día inmediatamente, del mes inmediatamente anterior a la solicitud, hasta ese corte, digamos que son los pasivos que yo entro a reorganizar con el proceso de reorganización. Pero los que se causen con posterioridad son denominadas en virtud del artículo 71 de la ley 1116 como gastos de administración. Esos gastos de administración corresponden entonces a los nuevos cánones de arrendamiento, a el giro ordinario normal de ejemplo de facturación, de proveedores, de todo lo que yo adquiera con posterioridad a la pérdida, el cual debo cumplir a cabalidad. ¿So pena de qué? De que yo no cumpla, un acreedor se vaya e informe del incumplimiento de los gastos de administración a la Superintendencia de Sociedades o al juez de concurso y me puedo ver involucrado en una apertura de un proceso de liquidación judicial por incumplimiento del acuerdo de reorganización. Esto quiere decir de que con la consecución de recursos nuevos no le dan el tratamiento de inclusión de obligaciones en el acuerdo de reorganización, sino que hacen parte de esos gastos de administración que debo cumplir a cabalidad, so pena de una liquidación judicial de la compañía. En el mismo decreto 560 reglamentó dos procesos expeditos, ágiles. Por eso, desde un principio, cuando hablé del decreto, siempre lo digo que era con el fin de flexibilizar y dar acceso a los comerciantes y a las empresas que se encuentran afectadas con
con la pandemia y con todo el tema de la cuarentena, la suspensión de sus actividades. Entonces, reglamentó dos procedimientos. Uno es la negociación de emergencias de acuerdos de reorganización, por medio del cual, y hago otro paréntesis acá, no es tanto un proceso judicial o con intervención exhaustiva judicial como cualquier otro procedimiento de reorganización, sino que esto es más bien una figura de procesos extrajudiciales de reorganización, parecida a la figura de la figura del proceso de reorganización que se encuentra en el artículo 84 de la Ley 1116. Pero la ventaja de esta negociación de emergencia de acuerdos de reorganización es por lo siguiente. Yo inicio el acuerdo de reorganización dando un aviso de intención de negociar un acuerdo de emergencia a la Superintendencia de Sociedades. Ese aviso de intención obviamente debe cumplir con todos los requisitos de la Ley 1116, los que anteriormente vimos, la presentación de la contabilidad, los estados financieros, el flujo de caja, todos los requisitos, tanto del artículo 9 como los requisitos que contempla la Ley 1116. Cuando yo doy la intención de iniciar ese proceso de emergencia, la superintendencia me da un término de 3 meses para realizar el acuerdo de mis acreedores. Por lo tanto, no es la superintendencia con los acreedores que se sienta a hacer la negociación, sino que es el mismo deudor con sus acreedores que se sienta a hacer la negociación. Por eso es un procedimiento extrajudicial. La superintendencia entonces, o el juez del concurso, me da los 3 meses, yo dentro de esos 3 meses tengo que presentar el acuerdo a la superintendencia o al juez ya firmado, ya con todos los anexos necesarios, y en esa duración de esa negociación dentro de los 3 meses son los acreedores quienes tienen que presentar directamente al deudor las objeciones que tengan con respecto al proyecto de calificación y graduación, con sus votos, con la calificación realmente de sus acreencias conforme a la prelación de pagos, y ya antes del vencimiento de esos 3 meses debemos presentar el acuerdo a la superintendencia con toda la información y el juez convocará a la audiencia de confirmación de ese acuerdo realizado por el deudor y los acreedores. En caso de que no se han conciliado las objeciones entre el deudor y el acreedor, pues será la superintendencia dentro de esa misma audiencia en donde resolverá las objeciones presentadas con base en las pruebas y los documentos aportados por los acreedores al deudor dentro del término de negociación. Ya el juez del concurso pues validará y confirmará ese acuerdo y surtirá los mismos efectos del artículo 36 como cualquier otro acuerdo de reorganización. Existe también algo importante y es que dentro de la negociación de acuerdos de emergencia del artículo 8 del decreto 560 del 2020, yo puedo aplazar gastos de administración. Recuerden que les estuve hablando de que los gastos de administración se deben de cumplir a cabalidad una vez yo entre en el proceso de reorganización. Pues con esta decreto la posibilidad de que se aplacen esos gastos, ciertos gastos de administración, pero una vez se confirme por parte de la superintendencia ese acuerdo, pues tengo un mes para pagar los gastos de administración que aplacé. Eso con el fin de darle, digamos, flujo de caja a la empresa dentro del término de negociación del acuerdo de emergencia de reorganización. El otro proceso es el que encontramos en el artículo 9 del decreto 560 y es el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio del domicilio del deudor. Aquí facultó a las cámaras de comercio con el fin de realizar un acuerdo a través de la figura de la mediación. Se contempló entonces de que las cámaras de comercio tengan dentro de sus listas personas, digamos que especializadas. Todavía no conocemos porque no conocemos cómo se van a conformar esas listas, porque en el mismo decreto el gobierno reglamentó y ordenó a Confecámaras realizar digamos que esa reglamentación con respecto al reglamento para las cámaras de comercio operar y manejar estos procedimientos. Entonces todavía no sabemos cómo se va a conformar, pero es a través de un mediador. Yo creería que van a ser los mismos liquidadores y promotores inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades, pues porque tienen que conocer del procedimiento y del proceso de reorganización para poder manejarlo.
Ese mediador, entonces, nombrado por la Cámara de Comercio, él va a examinar entonces la información contable y financiera y el procedimiento también tendrá una duración de 3 meses. En esos 3 meses, a través del mediador y las cámaras de comercio, pues serán todas las negociaciones del caso, el proceso, cómo se van a pagar, obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos de ley de la ley 1116 y una vez se tenga el acuerdo, pues ese acuerdo mismo se llevará ante la Superintendencia de Sociedades para validación. No sabemos tampoco si cuánto va a ser el costo del trámite ante las cámaras de comercio. Yo me imagino que tendrá un costo, al igual que los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante. Desconocemos todavía, al parecer el decreto reglamentario se encuentra ya a punto de salir. Hace unos 15 días estuvimos en un foro con la universidad externado y ya el borrador del proyecto se encontraba ya listo y ese proyecto pues tiene que ser aprobado por la superintendencia y pues una vez se conozca pues ya tendremos nosotros las pautas de cómo se llevarán estos procedimientos. Obviamente el procedimiento de recuperación empresarial en cámaras de comercio pues deben de cumplir todas las generalidades y requisitos del acuerdo de la organización en general. A grandes rasgos, esta es la presentación del acuerdo de organización. Yo les agradezco por su atención y no sé si de pronto tienen, estoy atento a responder. Muchas gracias, doctor César. Espectacular, realmente claro, muy actualizado, obviamente. Todos los cambios que se nos han venido en estos días en esta cuestión han sido muy, muy, muy grandes y veo que los retomó completamente. Efectivamente, abrimos un espacio de preguntas. No sé los asistentes si tengan alguna duda, algún inconveniente, algún aporte adicional también recibido. Por aquí había una pregunta, podemos levantar la mano, por favor. Por acá había una pregunta de Abelardo Ramírez. Decía, me imagino que cambió dado que ahora son 4 estados financieros. Abelardo, ¿nos puedes ampliar el comentario? Abelardo, buenas noches. ¿Tienes audio? ¿Puedes abrir el No. Bueno, de todas maneras, pues Sí. es claro pues precisar que el cambio de la normatividad, hoy estamos bajo NID, pues se entiende de que sean los estados financieros que normalmente tienen que presentarse los 5 básicos o los 4 básicos que se deben de presentar junto con la solicitud y los requisitos de admisión. Tienen que ser esos. Ok, muchas gracias. No sé si alguien... Abelardo, ya te activaste el micrófono. Sí, yo quería hacer otra pregunta. Las Vale. entidades que entren a la organización y que están contempladas y que está el decreto 560 las acoge para que tengan los beneficios que tienen ahora las empresas y microempresas como los del subsidio a nómina, como los créditos de Bancoldes. ¿Problema? Sin importar, realmente el régimen de reorganización empresarial no contempla una exclusión de los beneficios que ya se han venido reclamando para las empresas. Según 560, pues estos serían unos requisitos adicionales a los que ya la empresa se encuentra gozando. Ok. Ana María González nos pregunta, ¿puede una fundación dedicada a la explotación de productos agrícolas acogerse a este régimen? ¿Se entiende que ostenta la calidad de comerciante? No, las fundaciones no pueden acogerse al régimen por disposición expresa del artículo tercero de la ley 1116, porque se entiende que son entidades sin ánimo de lucro. Ok. Diana, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, César. Yo tengo dos preguntas. Sí, Una es en relación con los productos nuevos que va a poder obtener quien se somete al régimen de organización empresarial con las entidades financieras y es
incumple con alguna de las obligaciones pactadas y que se van a tener como gastos de administración, ¿tiene algún tratamiento especial o inmediatamente se informa el incumplimiento del acuerdo? Sí, en el caso de que, porque como le van a dar tratamiento o se le va a dar tratamiento de gasto de administración a todos esos créditos otorgados dentro de la negociación como tal. Entonces, en caso de un impuesto, pues tiene que darse lo mismo que normalmente se hace en un acuerdo de organización normal. ¿Qué es? La entidad financiera, pues tendrá que solicitarle e informar de ese incumplimiento a la superintendencia o al juez del concurso con el fin de que convoque a la audiencia de organización. En ese lapso, el comerciante de la sociedad tendrá la posibilidad o de ponerse al día o de hacer un arreglo directo con el banco con el fin de que no se vea en esa causal de incumplimiento, irse a una liquidación judicial obligatoria. Necesariamente tiene que darse el mismo tratamiento como gasto de administración. Y en el caso de que se vaya a una liquidación, pues esa entidad financiera pues tendrá relación en el pago con ocasión a que tiene esa categoría de gasto de administración del artículo 71 de la ley 1116. Independiente de la modalidad en que se haya otorgado el crédito. Sí, la ley no contempla, digamos que distinción de modalidades del crédito. Independientemente de eso, pues tiene que dársele administración y pago preferente. Ok, la segunda pregunta es con relación a los requisitos de admisibilidad. Si alguno de las empresas o de las personas que se someten al régimen, perdón, hizo también uso de alguno de los alivios financieros, estos días que cubrieron los periodos de gracia cuentan como dentro de los 90 días de demora. Vuélvame, repítame que no le entendí. O sea, la persona adquirió los créditos y... No, una empresa o una persona comerciante se somete al régimen de reorganización empresarial, a eso hizo uso de los alivios financieros. Sí. Entonces esos alivios financieros le permitieron un periodo de gracia. Ese periodo de gracia no sumaría dentro de los 90 días para ingresar como No, requisito de admisibilidad. no le suma, porque no estaría incumpliendo como tal el pago de las obligaciones, porque ese periodo de gracia fue otorgado por la misma entidad financiera. Ok, y ya algo que sí en realidad no tengo muy claro es el tema de la retención en la fuente, que es uno de los beneficios que indica que tiene quien se somete al régimen de reorganización empresarial. Y dijimos que estará sometida a retención en la fuente a título de impuestos sobre las IVA, sobre IVA del 50%. En realidad no comprendo bien en qué consiste este beneficio. Es que las empresas que las admitan en un proceso de reorganización o que hayan celebrado un proceso de reorganización o si cuentan ejecutándolo como tal, porque ya hay empresas que vienen ejecutando acuerdos de reorganización, lo primero es que a partir de la expedición del decreto y hasta el 31 de diciembre del 2020, estarán sometidas a retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas IVA del 50%. Dicha retención será practicada por todos los agentes retenedores que adquieran los bienes o servicios de estas empresas. Eso ya contablemente hay empresas que necesariamente tienen que hacer la autorretención o que les practican la retención como tal. Entonces, en caso de que se practique la retención hasta el 31 de diciembre, pues podrán hacerlo sobre el 50% tendrán que solicitarlo las empresas que le están practicando la deducción hasta el 50%. Es decir, ellos contablemente tendrían que informar a todos sus proveedores que tienen esa condición, Claro, así sean obviamente. nuevos negocios. Claro, es que se aplica a partir de la expedición del decreto. Y entiende que el decreto lo expidieron ahorita el 15 de abril, entonces son todos los negocios que operen hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces tienen que solicitarle la deducción de la retención de la fuente por el 50%, igual que el IVA.
Ok, muchas gracias. Ok. Muchas gracias por las preguntas. Abelardo nos pregunta, ¿en un proceso de reorganización se debe cambiar los órganos de control como la revisoría fiscal? No, no necesariamente. Vea. Acá entramos en un ámbito de la responsabilidad de los administradores que contempla la ley 222 del 95. En ocasión comercial, una empresa entra en proceso de organización por los malos manejos que tienen los administradores de la sociedad. Se entiende por administradores los representantes legales y los miembros de junta directiva, y la ley también mete, digamos que en ese campo a los liquidadores de las sociedades comerciales. Entonces, llegado el caso que por culpa de los administradores y la responsabilidad que tienen los administradores frente a la administración, y me perdona la redundancia, de la empresa, pues si es por culpa de los administradores, necesariamente tendrán que iniciar la acción social de responsabilidad en contra de estos, y por obvias razones tendrá que cambiarse el revisor fiscal. Pero la ley necesariamente no contempla el cambio de revisoría fiscal, ¿no? Si el revisor fiscal es el mismo de la empresa y los acompaña en todo el tema del proceso y la recuperación como tal, pues seguirá siendo el mismo. Gracias, doctor Mauricio, por la respuesta a las preguntas del auditorio. Les recuerdo a todos la grabación del webinar quedará en el canal de YouTube del convenio USTA y Contec. Eh, si no tenemos de pronto alguna otra pregunta, no sé si el doctor Mauricio o el doctor Antonio quieran agregar algo. Ok, listo. Muchísimas gracias de parte de Pacto Global Colombia, de parte del convenio USTA y Contec, de parte de ACOPI. Muchísimas gracias, doctor César. Realmente es un tema muy claro, muy, como nos dice el mismo auditorio, muy claro, y de mucha importancia en estos momentos, ¿no? Lastimosamente hay muchas organizaciones que tienen que comenzar a contemplar estas salidas en este momento de crisis. Sí, realmente, pues es un tema de mucha importancia, creo que hoy es un tema de mucha actualidad. Realmente podemos decir de que necesariamente es indispensable estas medidas adoptadas por el gobierno. Hay muchas empresas que están pasando por situaciones muy difíciles, y pues esperemos que podamos salir adelante todos juntos en apoyo con todas estas medidas adoptadas. Muchas gracias. No se te escucha. Bueno, doctor, entonces, muchísimas gracias. Doctor Antonio, también abrió el Sí, micrófono. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches a todos, muchísimas gracias por la asistencia. César, muchas gracias por la explicación de estos beneficios, de estos atributos que está dando el gobierno. Obviamente como empresarios, muy pocos querremos hacer uso, pero es bueno tenerlo listo y saber cómo se debe proceder, y con la explicación clara que hizo, pues sí, la ventaja de tenerlo guardado, ahí lo tendremos y tendrá muchos consultantes, al menos, por lo menos, y todavía no esperemos muchas empresas quebradas. Muchas gracias a ustedes, muchas Esperemos que gracias a Harold, muy amables. A usted, muchas gracias doctor a todos Antonio, muchísimas ustedes, a gracias. ustedes por la invitación, muchas gracias. Ok, entonces a todos una fe. Dentro de 8 días trataremos un tema sobre seguridad y salud en el trabajo. Nos acompañará el gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad, el doctor Jesse Ríos, con una charla también sobre este tema específico. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor César, y por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Igualmente.